Raquel, ¿a partir de qué momento es que usted siente ese gusto por la actuación? Yo te pudiera decir que es desde niña y te tengo guardada una foto de mi primera presentación en el teatro haciendo Pilar, la niña de los zapaticos de rosa. Siempre me fascinó el mundo que mi imaginación podía atrapar. En principio, por el tiempo en que nací pegadita a la televisión, se oía mucha radio. Después la televisión me fascinó de niña, me llevaban al cine de niña también. Y fue naciendo algo dentro de mí que yo dije un día, eso es lo que yo quiero hacer en la vida. ¿Dónde residían sus padres cuando usted nace? Residían en Guira de Melena. Yo nací en La Habana, en la clínica dependiente, porque bueno, mis abuelos españoles eran de ahí. Y hasta los 9 años viví en Guira de Melena. ¿Cuántos hermanos fueron? Fuimos 5 hermanos, yo la mayor y la única que se dedicó a este mundo. ¿Y anterior a usted, alguien más en la familia había tenido que ver con el arte? Sí, tuve 2 tíos maternos que pintaban muy bien. No lo hicieron profesionalmente, pero lo hacían. Y mi padre era improvisador natural de décimas. Pienso que por ahí puede que haya algún gen que me tocó. ¿Y a partir de qué momento es que ya usted comienza a dar los primeros pasos en ese mundo? En el 62 se abren las escuelas nacionales de arte. Y aunque yo todavía no tenía la edad, estaba en la secundaria, ya yo me definí y dije, yo voy a hacer las pruebas para la ENA. Las hice en el año 64 y entré a la ENA y a partir de ahí empezó ya mi vida, digamos profesional desde entonces, porque ya uno piensa en lo que va a hacer aún siendo estudiante. En el 64. ¿Quiénes fueron sus referentes? Había muchos referentes en esa época. Raquel Revuelta, que era indiscutible. Violeta Jiménez, quizás muchas personas no saben quién era esa actriz. Lilia Lazo me marcaba mucho de niña. Yo la veía y era tan completa. Miravalles, Marta Jiménez Oropesa, Marta del Río, Aurora Pita, Margarita Balboa. Y es interminable la lista de referentes que yo tengo, porque pienso que todos hemos bebido de alguien que ha sido grande, que hemos querido llegar, quizás nunca vamos a llegar, y la grande, la que todavía está, la que amo muchísimo, Verónica Lynn. Entonces, Feli, yo estoy dispuesta a dejarlo todo por ti. Eso no funcionaría. Ya no te gusto. Y una vez que termina en la ENA, ¿qué es lo que sucede? Empiezo a trabajar como asesora técnica de teatro de aficionados en el Consejo Provincial de Cultura, porque en ese entonces todavía no había Ministerio de Cultura. Y allí aprendí mucho y desarrollé o empecé a desarrollar otra de las facetas que amo en mi vida, que es dirigir. Porque siendo asesora, como tenía que ver las puestas en escena desde sus inicios en los grupos de aficionados, que existían muchos y muy buenos, de donde salieron grandes artistas profesionales después, ya de ahí, en el 70, si quiero trabajar como actriz, como era lógico, ¿no? Y paso al ICR a hacer unas pruebas para ver si ellos me contrataban, porque tenían la escuela de formación de actores. Me acuerdo que eran Perojo y Ana Lasalles los que me hicieron esa prueba en el Estudio 10, me acepta y ya empiezo a trabajar como actriz. En ese momento, ¿qué es lo primero que hace en la televisión? Era el antecedente de Nuestros Hijos. Y lo dirigía Abel Ponce. Yo hacía una enfermera que atendía a una niña que era Maribel Rodríguez, la que después hizo Caritas. Ya después empecé a hacer cuentos, a hacer otras cosas y me llega la posibilidad de hacer en una aventura que se llamó Rebelión, escrita por Maite Vera y dirigida por Eduardo Moya, de un personaje que se llamaba Trapitos, que era una niña de la calle. Esto era en la época de las guerrillas en Latinoamérica y era la niña que ellos usaban de enlace entre la guerrilla y la ciudad. Un personaje hermosísimo donde trabajé con grandes figuras como Luis Alberto Ramírez, Eric Romay, Bertina Acevedo, Doris García. Se aceptó muy bien por el público. No se me olvida que el primer teatro que hice fue El padre de Strindberg y era la hija de Fela Jara y Carlos Paulín. En los espacios televisivos, ¿cuál fue el género que más desarrolló? El dramático siempre. ¿Otros personajes que tuvo la oportunidad de interpretar? Primero, Trapitos, que para iniciarse en un personaje
que trascendió, para mí era muy importante. Paralelo a esto se hacían otros programas, cuentos, teatros, como te comenté, comedias del domingo, pero después vinieron los Comandos del Silencio, una experiencia que fue extraordinaria. Poco se ha hablado de ella en las entrevistas de televisión, pero fue una serie que paralizaba el país. Para mí hacer Diana en los comandos fue otra experiencia tremenda. A partir de que estábamos trabajando esos guiones casi al día de lo que estaba pasando en Uruguay con el movimiento Tupamaros, de eso trataba la aventura. ¿Se pudiera decir que es el personaje que la marcó? Creo que Trapitos y Diana me marcaron en mi juventud. Hice muchas rusas. Hice En la retaguardia del enemigo, que era sobre la Segunda Guerra Mundial. Hice novelas como Muchacha, donde era una muchacha rusa también. El tiempo joven no muere, que era sobre la clandestinidad en Cuba, donde tenía de pareja, yo hacía una estudiante universitaria de un poquito más edad que los jóvenes, y mi amante era un policía, que era el que me mantenía, que era Salvador Gut, que era un regalo. Pasos hacia la montaña, que fue otra aventura, donde empezaron estos grandes que hoy tenemos, Isabel, Luisito, Yoyi Martínez. No me gusta, pero no tengo más remedio. A las mujeres no nos dejan otro camino. ¿Quieres permutar conmigo? ¿Ha sentido usted a lo largo de su carrera preferencia por algún tipo de personaje en específico? Siempre me daban personajes llamados positivos, pero esos personajes son más lineales. Y ya cuando ya fui cogiendo madurez, trataba de no repetir. Los negativos están llenos de vericuetos que te motivan. Y a pesar de todo me iban a dar uno más. Y aquí yo pedí por favor que me lo cambiaran. Yo me leí toda la novela, había un personaje negativo y lo hice y también me marcó. Y tuve vecinas que después no me querían ni saludar. Raquel, como actriz, ha tenido la oportunidad de trabajar en 2 ocasiones en el cine. Sí. No todas las que los actores quisiéramos, pero sí. Hice en el año 78 una película dirigida por Manuel Octavio Gómez que se llamó Un hombre, una mujer y una ciudad. Y después en los años 2000, En la espuma de los días de Fernando Timossi. La casa del futuro. Se puede ampliar hasta convertirla en toda una ciudad. Ojalá lo aprueben. Yo sé que se puede hacer. No me importa si se construye ahora o después. Pero también tuvo la oportunidad de hacer radio. Mucho. Y le agradezco a la radio tanto, porque se aprende tanto en la radio. Es algo donde tú tienes que demostrar de verdad cuánto tienes dentro para poderle dar al oyente todo lo que el personaje tiene que transmitir. Te enseña a cómo decir, a tener una buena dicción, que desgraciadamente hoy eso no pasa. No tenemos esa escuela fuerte de decir con todo lo que lleva un personaje y que el público lo oiga y lo entienda. Que hice grandes obras de grandes escritores como lo es Joaquín Cuarta. Igualmente, como directora, ha tenido una carrera muy fructífera. Me demoré también. Hay cosas que, bueno, parece que llegan en el momento que tienen que llegar. Siempre me gustó también la dirección, me apasiona construir una obra, construir atmósferas, personajes, épocas, en fin. Y pude hacerlo con una serie que yo le propuse a la televisión, que se llamó De Amores y Esperanzas, pero que también fue muy gratificante por la aceptación que tuvo, por la enseñanza que nosotros le llamamos superobjetivo, que queríamos transmitir en el mundo de la justicia entre familias, porque yo lo que trataba eran casos de familia. Mucha gente no creía que yo podía dirigir, no creas que tampoco fue un lecho de pétalos de rosa, pero los que trabajaron y me dijeron que sí, lo hicieron creyendo en mí y en la obra, que era lo más importante. Raquel, ¿cuántos hijos? Tengo 2 hijos. Adriana, que es productora y además me produce a mí también para satisfacción mía. Y Alejandro, que escribe y dirigió Todo al Fuego, un equipo de jóvenes que se entrenaban en aquel momento, una aventura. Después trabajó también como codirector en Salir de Noche, hizo otras cosas en la televisión e hizo 2 filmes. Uno se llama Mañana y ahora se llamó el otro. Y tengo un nieto que ya es cámara y edita.
Hijos que usted tuvo con un director de televisión que fue su esposo. Director, guionista, un gran artista, que fue Eduardo Moya, y que trabajé mucho con Moya y aprendí mucho de Moya también, un referente necesario en la televisión cubana. ¿Cómo fue ser dirigida por su propio esposo? Como lo fue con otro director. Ahí no mediaban las relaciones personales. Viejo, la puerta está abierta. Viejo. Raquel, ¿qué es lo que más usted disfruta hacer aquí en la casa en su tiempo libre? Leer. Para mí eso es imprescindible. Ver buenas series y buenas películas. Cocinar me encanta. Mis amigos que lo saben, no cocino mal. Tanto así que quise hacer un programa de cocina. Y Nixa decía que yo iba a ser su sustituta, que no lo fui nunca. Pero sí comió lo que yo cocinaba y le gustaba. Me gusta mucho cultivar mi jardín. ¿También le gustan los gatos? No sabía si decirlo, pero también siempre me gustaron mucho los gatos. ¿Y qué no le gusta? ¿Qué la puede hacer enojar? No me gusta la vulgaridad, no me gusta la mentira, la hipocresía, la doble moral. Raquel, ¿qué es lo que nunca usted se hubiera permitido como artista? Traicionar mis ideas, mis propósitos, mi vocación de servicio social. Porque un artista se debe a su público. ¿Cuál piensa que haya sido el momento más difícil o el mayor reto que haya tenido que enfrentar en su carrera? Uno muy difícil fue saltar a la dirección de televisión. Y cuando yo empecé a hacer mi serie, tenía una enorme presión y yo creí en mí. ¿Se ha quedado por el camino algún otro proyecto que hubiera querido desarrollar y no ha podido ser? Un guión que tengo hace más de 30 años sobre la vida de Mella y Tina Modotti. Pero yo creo que es trascendental por la figura que estamos tocando, que es Julio Antonio Mella, del que se habla mucho y se conoce poco. Eso me queda y creo que no lo voy a poder hacer. Mira tú. Figuras de los medios con los que mantiene en la actualidad una mayor relación de amistad. Tengo a Joaquín Cuartas, Bernardo Menéndez hijo, Verónica, Ferguson, que además es mi vecino. Tenía otros que ya no están, como era Corina Mestre, Nieves Laferté, que estuvo conmigo desde la Escuela de Arte. Si le diera la oportunidad de revivir un momento de su carrera, ¿cuál escogería? Trapito Jodiana, la de los comandos. ¿Ha vuelto por el sitio donde nació? Casi 20 años que no voy. Bueno, Raquel, muy agradecido de que haya aceptado conceder esta entrevista para conocer un poco más sobre su vida y obra. Gracias a ti, Carlos, y por la paciencia que has tenido conmigo de esperar. Gracias.